muchas gracias al licenciado Raúl Mercado, que ya está con nosotros y nos va a contar de qué se trata el plan plurianual. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día, Ariel. Ahí tratando de averiguar cómo puedo acceder a las tortitas que ha llevado Mariela. Importantísimo. Un día Mire, viernes. teniendo en cuenta, don Raúl, que ya está Eduardo haciendo la respectiva honores a las tortitas, si no se apura, está frito. Estamos fritos, estamos fritos. Sí. De todos modos, yo estoy con la dieta de la manzana, así que... ¿Qué hace? ¿Da una vuelta a manzana? No, como de todo menos manzana. Una dieta para aumentar de peso. Claro, sí. Es una dieta bíblica esta. Es una dieta bíblica, sí. Sí. Y bueno, es que Claro, también. ustedes siempre han dicho que necesitan un comentarista de peso, ¿cierto? Sí. Entonces, no de pesos, ¿cierto? Porque eso... También todos, necesitaríamos de uno. eso, Sí. de eso pasamos de largo. Porque acá se ven poco, ¿vio? Los comentaristas adinerados. Sí, exactamente. Bueno, vamos a lo serio, ¿sí? ¿Cómo no? Día viernes, a pesar de que es viernes, ¿cierto? Un día, y además de fin de semana largo, ¿cierto? Donde seguramente nos iremos a Alaska, ¿cierto? A las Catitas, o bueno, ya veremos dónde partimos. Entonces, vamos a ver en esto que el gobierno se embarca a la concreción de un plan plurianual, algo que de un principio ha sido muy reclamado, diciendo, bueno, el gobierno no tiene un plan, bueno, hay muchas cosas que han surgido a partir de, digamos, postelectoral, podríamos decir, y entre ellos esto, que el gobierno nacional apuesta al diálogo, a un gran consenso nacional, tanto con el sector empresario como el gremial y el político, sobre todo por el eventual y esperado acuerdo en términos favorables, ¿cierto? Eso es lo que esperamos todos, con el Fondo Monetario Internacional. Y la puesta en marcha, además, de iniciativas clave para la reactivación económica, ¿cierto? Para la generación de empleo, ¿cierto? Empleo en blanco, empleo decente, ¿sí? Y todo esto ha quedado manifiesto en el último encuentro organizado en Casa Rosada o en el marco del Consejo Económico y Social, que está encabezado por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Vélez. Ahora, ¿qué es el Consejo Económico y Social? ¿Sí? Para poder dar una información amplia y aprender nosotros también, ¿cierto?, de qué se trata esto del CES, del Consejo Económico y Social. Bueno, hay que destacar que este consejo es un órgano colegiado y de participación ciudadana creado por el Poder Ejecutivo Nacional para el debate y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas. ¿Qué hace este consejo? Reúne a trabajadores y trabajadoras, empresarios y empresarias y representantes del sistema académico y científico y de la sociedad civil en busca o en la búsqueda de fortalecer una cultura del encuentro que potencie el diálogo, la creatividad y la diversidad. Y ha sido diseñado, según lo que uno puede ver en la página del Consejo, a partir de la experiencia, por ejemplo, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de otros consejos similares en otros países y distintas instancias. Y un elemento importante es un grupo asesor internacional, que hay personajes muy interesantes, Pepe Mujica, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, está Dilma Rousseff, Jeffrey Sachs, que es un economista reconocido, es decir, tiene un consejo de asesor internacional de alto nivel. Como decíamos recién, ex jefe y jefas de Estado, representantes de la academia, expertos y expertas de prestigio mundial, junto con diversos organismos multilaterales que agregan valor a este Consejo Económico Social desde la experiencia internacional. Y además tiene un capítulo interreligioso, ¿sí?, que acompaña el proceso
en procura de fortalecer la construcción de una identidad fraterna entre los y los miembros del Consejo. Bueno, tiene una gran cantidad de integrantes, muchos son conocidos sindicalistas, ¿cierto? El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio, Carlos Achetoni, ¿cierto? Que es mendocino, que es el presidente de la Federación Agraria Argentina, bueno, etcétera, ¿cierto? Hay representantes, hay rectores de universidades, una gran cantidad, ¿sí? Les recomiendo, si alguien está interesado en conocer un poquito más, poder entrar a la página del gobierno y buscar, se puede googlear, Consejo Económico Social. Tiene métodos muy interesantes, pues establecen metas de corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Las de largo plazo son las políticas de Estado, por ejemplo, las de corto plazo, por ejemplo, la reglamentación e implementación de leyes, ¿sí? Como para dar algún ejemplo. Y entre los métodos más importantes que utiliza este Consejo es el diálogo, ¿sí? Donde se identifican y priorizan problemas y oportunidades, iniciativas, ¿cierto? Y según el consenso por el impacto y la factibilidad. Y en el caso de la organización, los planes de acción, y también para acompañar cada una de estas iniciativas a través de la aprobación y el seguimiento de ellas. Es decir, es un consejo, como decíamos, dirigido por Gustavo Vélez, que tiene esta visión estratégica, todo lo que ha estudiado, cierto que le conocemos a Gustavo Vélez en toda su trayectoria. Veamos esto de la preparación del plan plurianual. Según detallaron, ¿sí? Según lo que podemos leer hasta en la misma página o en los diarios que han comentado este asunto, uno de los anuncios de Gustavo Vélez que tuvo especial relevancia fue que en las próximas semanas se va a llevar a cabo una convocatoria a los consejeros y consejeras del Consejo para el análisis de un plan plurianual que luego se elevará al Congreso y que contendrá pautas de crecimientos y del futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso creo que es una novedad bastante interesante, bastante buena, no solo por la elaboración de un plan que decíamos recién ha sido muy reclamado, sino también por la metodología. Es decir, que sea elaborado por este consejo, donde hay participación ciudadana, podríamos decir, o de la sociedad civil en sus distintos representantes, es una cosa muy buena, muy auspiciosa. Gustavo Vélez también trazó lineamientos sobre otros debates que se van a llevar a cabo en el Consejo. Por ejemplo, una ley para la promoción turística, una ley para la promoción del hidrógeno, ¿cierto? Que recordarán ustedes que fue algo muy discutido hace unas semanas sobre este tema, que es una industria clave para el cambio de la matriz energética en el país. Un plan quinquenal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, asociado a los sectores productivos, y también un abordaje integral sobre la transformación productiva de tierras fiscales, la gestión de la hidrovía, una propuesta del Código de Ética Judicial, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también algo muy, muy interesante y muy relevante, que también el gobierno ha sido, digamos, sujeto de críticas, sobre todo, que es el tema de los planes sociales, ¿cierto? Hay una posición, digamos, que yo no comparto, pero que hablan de, bueno, que estos planes no generan el deseo de trabajar, bueno, etcétera. Todos estos comentarios que mejor dejar de lado, creo que no tienen una visión de lo que hoy se entiende, de esto, de que en el mundo se llama la renta básica universal, y bueno, que hay un gran consenso en el mundo con respecto a estas cosas. Pero lo interesante es que el Consejo Económico Social va a formalizar una convocatoria al proyecto Planes por Empleo, ¿sí? Que abre la posibilidad para que se presenten propuestas de ideas para el diseño de políticas públicas que tengan como objetivo la promoción del empleo genuino, especialmente orientados a la reducción del empleo informal, ¿cierto? De una perspectiva del desarrollo territorial y sectorial. Es decir, la idea del Consejo también es una idea federal, ¿cierto? Que pueda tener en cuenta todo el territorio
y va a estar sobre todo muy enfocado en aquellas personas que hoy están recibiendo planes y que puedan transformar esta situación de los planes en una posibilidad de empleo. ¿A través de qué? A través de capacitaciones, a través de, digamos, lo que se llama el outsourcing o el insourcing en este caso, que sería, o in-placement, ¿cierto? Es decir, el poder ubicarlos en lugares de trabajo en los cuales puedan desarrollar todo el potencial, ¿cierto? Sin desconocer la necesidad de estas políticas sociales que son de alto impacto. También durante el encuentro, que se realizó en Casa Rosada, se presentaron varios trabajos que han surgido en el marco del CES. Por ejemplo, respecto a la generación del empleo, como decíamos recién, con el objetivo de promocionar el trabajo, primordialmente iniciar una serie de capacitaciones y fijar políticas claras sobre la formación del empleo profesional enfocada a la gente que hoy tiene planes, como decíamos recién. Y una de las ideas que está en esto es capacitar en el uso de nuevas tecnologías a los que tienen planes, por ejemplo, y así generar puestos de trabajo genuinos que hoy están muy bien valorados y que pueden tener una remuneración mucho mejor, ¿cierto?, que la que hoy podrían tener o los ingresos que puedan tener con los planes sociales. Además, Gustavo Vélez repasó algunos de los avances concretados durante el año, destacó que en realidad el Consejo nunca se detuvo, que ha estado en una situación, podríamos decir, como de bajo perfil, ¿cierto?, por ser un año electoral y que no se tomara estas cuestiones estratégicas con un sesgo político, pero destacó un conjunto de políticas públicas que han sido consensuadas a través del diálogo, ¿cierto?, y del consenso de áreas estratégicas como algunas de las que mencioné anteriormente: hidrógeno, biotecnología, educación, trabajo, ¿cierto?, justicia, agroindustria, tecnología, etcétera, ¿sí? Y destacó también el lanzamiento de 4 grandes convocatorias que tuvieron un amplio alcance y con una fuerte impronta federal, lo que decíamos recién, que es el desarrollo armónico con equilibrio territorial, educación y trabajo del futuro, ciencia del comportamiento aplicada a las políticas públicas y producir trabajo, que son convocatorias que ha lanzado este Consejo, ¿sí? Bueno, han opinado muchos de los integrantes, ¿cierto?, en esta ocasión, pero es importante reflexionar sobre 2 cosas, ¿cierto?, que creo que las he señalado inicialmente. Primero, la idea de plan, ¿cierto?, la idea de establecer una visión, una dirección, ¿cierto?, en un momento que la política teñida de grietas y a veces de la rivalidad que surge en estas épocas electorales, que pueda tranquilizar, decir a la gente: miren, no estamos frente a un Rodrigazo, no estamos frente al colapso ni al fin del mundo, como algunos han tratado, yo creo que irresponsablemente, de plantear. Yo creo que no está bien. Yo, como profesional, creo que hay una obligación profesional en calmar y no reavivar incendios, ¿cierto?, como lo que creo que se ha intentado. Bueno, a veces parte del lenguaje de las campañas, pero creo que por lo menos uno como profesional, tanto ustedes de la comunicación como yo en este caso, ¿cierto?, como profesional de la economía y, digamos, humildemente tratando de hacer algo en la comunicación, tiene que dar este mensaje, ¿cierto? Por lo tanto, lo del plan me parece algo fantástico. Y lo segundo, y no menor, es que se haga desde el Consejo Económico y Social, ¿sí?, que no parta solamente del ministro de Economía, ¿cierto? A veces teníamos esta visión de los ministros mesiánicos, ¿cierto?, que frente a una situación salían rápidamente con un conjunto de medidas. ¿Por qué? Porque el Consejo es eso, es un ámbito amplio de diálogo donde están representados la academia, el trabajo,
los sectores empresarios, las organizaciones del tercer nivel, ¿cierto? Algo que en la Argentina necesita, ¿cierto? Esta combinación que yo siempre digo que es importante, no lo digo yo, sino que lo dicen la academia, la literatura, que es el equilibrio entre las fuerzas del mercado, el poder del Estado y la participación de la sociedad civil, ¿sí? Digamos, en este equilibrio donde no haya, digamos, un abuso ni un avance del uno del otro, sino que se complementen y hagan una sinergia, creo que es una de las lecciones más importantes. Entonces, celebramos, yo por lo menos lo celebro personalmente, que el gobierno se embarque en este plan plurianual. Sí, aunque Raúl, no sé si vamos a coincidir, pero los acuerdos suelen ser en general buenos y propenden a mejorar las condiciones de vida de las personas. El tema está en el cumplimiento de esas palabras, de esos acuerdos y de las leyes inclusive. Esta mañana hablábamos temprano de los aumentos que hay en productos alimenticios, de la canasta básica, que probablemente no sean exactamente los que componen esos más de 1.300 productos, pero asimismo tampoco hay elementos que justifiquen, por ejemplo, aumentos muy importantes, muy decisivos en productos básicos, pero los aumentan por las dudas. No hay tampoco, bueno, el gobierno de la provincia, como sabemos, se eximió de hacer control de esos precios, diciendo que no tenía la capacidad de hacerlo y de alguna manera mostró la voluntad de no adherir a algo que tuviese que ver con precios congelados, y tampoco vemos que la sociedad se organice de tal modo como para evitar que haya esos abusos. Por lo cual es esta anomia, palabra a la cual acudimos siempre, porque los acuerdos, las intenciones y los papeles, podríamos decir, están bien. El tema es cuando tenemos que pasar a los hechos. Claro. Sí, mira, yo te voy a comentar una experiencia casera que creo que puede ayudar. Durante la pandemia, ¿cierto? Estábamos todos metidos en ese momento en un departamento en el centro, ¿cierto? Un departamento grande, porque nosotros somos una familia, vivíamos 9 personas en un departamento, ¿cierto? Yo tengo 7 hijos. Bueno, en realidad 2 de ellos no estaban porque, digamos, 7 personas, ¿sí? Sí. Bueno, en esta circunstancia había que realizar las tareas del hogar, además de conectarse, ¿cierto? Para estudiar, para el trabajo, para las distintas cuestiones. Entonces, agarramos un papel, ¿cierto? Y pusimos cada uno de los días de la semana y las tareas que había que hacer en la casa. Fantástico el papel, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Que en realidad no todos cumplían, y cuando el otro no cumplía, decía, bueno, si yo cumplo y el otro no cumple, bueno, la verdad que fue una administración casera interesante como experiencia. Entonces, el papel era instrumental, es como los acuerdos, ¿sí? La implementación requiere un montón de fuerzas, de compromisos y de voluntades, de incentivos, de intereses, que es mucho más complicado. Entonces, yo creo que el papel era importante, había que organizar, ¿sí? Después está la cuestión más difícil, que es llevarla a cabo, y es un poco lo que usted señala, Ariel, que es el cómo lograr estos compromisos, ¿cierto? ¿Cómo lograr? Y creo que es el gran desafío de la política, ¿sí? El gran desafío de la política, que en este caso la representábamos mi esposa y yo en la casa, era cómo lograr que nuestros hijos, ¿cierto?, tuvieran el compromiso y todo eso, y obviamente también dependía de los ciudadanos, que en este caso eran nuestros hijos, ¿sí?, que tuvieran una visión más allá, digamos, del interés personal. Hay un discurso famoso que se cita mucho, que es el de Kennedy, ¿sí?, de John Fitzgerald Kennedy, cuando surge, cuando vos lo recordarás, Ariel, que él dijo: cada norteamericano no tiene que pensar qué puede hacer norteamericano por ellos, sino qué pueden hacer ellos por Norteamérica. Exactamente. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el gran tema que hoy ojalá, fuera la solución para poder cerrar las grietas,
¿cierto? Dejar de pensar en proyectos personales, ¿cierto? Pensemos en personajes de la antipolítica que han surgido a nivel nacional. Sí, sí, efectivamente, pero tal vez el tema, y me permito un minuto más porque ya tenemos que pasar, que está Javier con alguna información, pero esto de que lo individual y lo colectivo, claramente, si no hacemos para que al colectivo le vaya mejor, individualmente no nos va a ir mejor. Esto ya creo que está consagrado en la vida de todas, todos y cada uno. Claro, sí, ahí hay una experiencia si muy me interesante. permiten... No le permitimos, de ninguna manera. Bueno. No, sí, adelante. No, que está bien lo que usted dice, Raúl, desde el marco teórico, pero la verdad es que si el Consejo Económico y Social quiere proponer políticas públicas y los integrantes son tipos que están reñidos con las políticas públicas, la verdad es que no sé qué tipo de propuestas van a ser viables a partir de eso. En el núcleo del Consejo Económico y Social hay algunas personas que han dado claras muestras públicas y sin disimulo de estar en contra de todas las medidas populares necesarias para, por ejemplo, durante la pandemia, para preservar a los que estaban en dificultades. Personas que han planteado que están en desacuerdo con el control de precios, personas que están en desacuerdo con el control por parte del Estado de cualquier rubro que tenga que ver con la economía, se autodenominan liberales, sin embargo no quieren la participación del Estado, salvo cuando lo necesitan para sus beneficios personales. Todo lo contrario que usted quiso parafrasear con el discurso de Kennedy. Esos hombres lo representan y están adentro del Consejo. Concretamente sí, hay uno que es todo lo contrario a las políticas públicas, que es un mendocino de apellido Achetoni, que es el presidente de la Federación Agraria, que es un tipo realmente repudiado por todas las organizaciones populares del campo. Y ese tipo está ahí metido para aconsejar políticas públicas. Yo dudo bastante de que sean efectivas. Claro, a ver, puedo discrepar en este sentido. Yo creo que un consejo, a ver, para decirlo en términos de caricatura, tiene que estar todos, los buenos y los malos. ¿Sí? Bueno, ahí a lo mejor es la diferencia. Claro, yo creo que los mejores consejos son de las personas que pueden llegar a acuerdos y cuestiones de que le pueden servir a la mayoría y no que representan intereses tan particulares como los propietarios del agro pampeano. Y bueno, pero hay que incorporarlo. Sí, bueno, pero Emilio, hay que incorporarlo. O sea, no lo incorporá en ese lugar, lo incorporá en otro, en discutir políticas públicas de economía, pero no en un lugar social donde el tipo está francamente en contra, lo ha dicho públicamente. Ha boicoteado todas las medidas del Estado Nacional. Claro, Emilio, pero ¿qué es lo bueno de esto? Que vos los sentás y los obligás a dar la cara y a poder discutir con otros actores, ¿sí? Yo creo que si hacemos un grupo homogéneo donde todos estamos de acuerdo, puede ser interesante y todo eso, pero creo que esta es la realidad de la Argentina, Emilio. Emilio, tenemos actores que legítimamente... Bueno, yo a este actor lo prefiero en otra obra de teatro, no en esta. Bueno, pero es la obra que nos toca vivir, Emilio. Sí, es decir, en la Argentina... Estoy muy de acuerdo, Raúl. Me parece que va a ser ineficaz el resultado. Un tipo desmedidamente, su asociación GARCAP está permanentemente boicoteando todas las políticas públicas que tienen que ver con sentido de preservar a las mayorías que están en dificultades. Y él lo ha expresado públicamente, lo dice él, no lo digo yo. Claro, yo discúlpame, Emilio, no voy a hablar de actores en particular, pero sí creo que cualquier actor en particular va a tener que sentarse con otros actores que están ahí y que tienen una visión social diferente. Y está bueno que se sienten los dos, ¿sí? A ver, pensemos que en este lugar están representados
el Consejo Agroindustrial, está Hugo Moyano, ¿cierto?, sentado en ese mismo lugar, está también... No, no figura en la lista Hugo Moyano, ¿eh? Sí, sí, si usted se mete en la página, está el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Sí, es una lista larga. Sí, está, ahí lo vi. Está sentado Antonio Caló, a ver, están todos, por eso es un consejo amplio, ¿sí? Está Miguel Acevedo, que fue presidente de la Unión Industrial Argentina, ¿cierto? Está su amigo Achetoni, no sé si es amigo, me parece que no. Carlos ¿Tu amigo Acuña, de quién? ¿Tu amigo mío? Bueno, es una broma, si le parece... es una broma. Carlos Acuña, no, pero pensé que era amigo de la Unión Industrial. Lo conozco, Carlos Achetoni, porque fue un actor sí, que con lo cual yo tuve que dialogar siendo ministro de Producción. Bueno, pero más allá de eso, sí, creo que el Consejo, está bueno que en algún momento discutamos quiénes son los miembros, y creo que tiene esta representación. Están los rectores de las universidades. A ver, bueno, creo que es un buen intento, creo que tiene además asesores internacionales, pensemos en Dilma Rousseff, ¿cierto? No, pero yo estoy de acuerdo en general en lo que usted dice, Raúl, pero hay tipos que son marcadamente opositores a esas políticas públicas. Bueno, pero una cosa es sentar a tipos que tengan distintas visiones, está bien, pero habrá que persuadirlo. Tipos que han boicoteado el gobierno en forma permanente. Bueno, pero ¿qué? Bueno, porque boicotear que lo va a eximir de sentar una mesa, me parece que es la única posibilidad, si no, la verdad que la posibilidad es... No, sentarlo en otra mesa, no en la mesa donde se van a discutir las políticas públicas referidas a la economía social. Y es que intervienen en las políticas públicas, Bueno, yo quiero que intervengan lo menos posible. Ahí creo que hay que ver la experiencia. De todas maneras, él no está muy ¿cierto? preocupado con mi posición, y el presidente tampoco. Me parece que no me va a hacer caso, y bueno, yo si fuera el presidente tampoco me haría caso. Bueno, Emilio, creo que lo que hoy estamos debatiendo está bueno, porque usted sinceramente ha expuesto su posición, ¿cierto? Sí. Y creo que es parte del debate. Yo creo que este ámbito, ¿cierto?, de la comunicación nos permite eso. Y vivimos en un país que algunos no piensan de esa manera, ¿cierto? Y más cuando es una radio nacional, creo que está buenísimo que tengamos esta libertad para poder expresar lo que pensamos. Así que creo que ha sido una buena experiencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Emilio. Y si les parece, Eduardo Piquemar nos indica cómo sigue.